Bueno, ya que pasaba por acá me pusieron a presentar lo que queda de la tarde, lo cual lo hago con muchísimo gusto, y más porque quien tiene a continuación invitado este segundo congreso en Uruguay, primero en Argentina, es nada más y nada menos que Stefan Trom. Quiero especialmente, antes de presentarlo, agradecerle a quienes no lo conocen. Stefan es quien gobierna de alguna manera la red de empresas y discapacidad, la red mundial de empresas y discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. La red de empresas que desde el año pasado, apenas constituida la red, formamos parte, y desde la semana pasada, de la red de empresas inclusivas de Argentina, también formamos parte. Un ámbito realmente muy enriquecedor, de muchísimo intercambio, de muchísimo trabajo, de muchísimos desafíos. Así que aprovecho esta instancia pública, que es la primera presencial que tenemos después de tanto tiempo, para agradecerle a Stefan por la generosidad, por su tiempo y por su buena disposición para con las redes de trabajo. En este sentido, quiero anunciarles que lo que va a estar haciendo a continuación es su conferencia que se titula Transformando las Empresas a través de la diversidad e inclusión. Y lo que vamos a estar presentando, es los resultados de la encuesta sobre diversidad e inclusión, realizada en el año 2021 por la Organización Internacional del Trabajo, en la cual, y atención con esto, se obtuvieron 12.087 encuestados y 75 países de África, América, Estados Árabes, Asia, el Pacífico, Europa y Asia Central. Por lo tanto, fue desde Uruguay, por supuesto, un honor participar, y también creo que, si no me equivoco, es la primera vez desde que se conoció el resultado de este valioso estudio que se presenta tanto en la República Oriental de Uruguay como en la República Argentina. Stefan Trom es especialista siempre en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra. Bienvenido, Stefan. Muchas gracias, Fernando. En efecto, es casi una primicia mundial la presentación hoy de este estudio. Va a haber, a la vuelta del verano, va a haber una presentación organizada por la Oficina Regional de la OIT para América Latina, con lo cual, bueno, volveréis a recibir una invitación para una presentación quizá un poco más detallada y más formal, ¿no? Pero bueno, como me pedisteis hacer, digamos, un avance informativo, digamos, de este estudio, encantado de hacerlo. Y bueno, Fernando ha dado un poco las grandes cifras. Sería, yo creo que es interesante entender el por qué hicimos este estudio. Desde la OIT, de hecho fue una colaboración entre el departamento en el que se ubica el equipo de discapacidad, pero también trabajamos en género, orientación sexual, VIH, personas indígenas, y el departamento de la OIT que trabaja con el sector, con los empleadores, ¿vale? Entonces fue una iniciativa conjunta en la que intentamos entender un poco mejor y definir, quizá, empezar a definir qué entiende la OIT por diversidad e inclusión, ¿no? Siendo conscientes de que es un concepto muy utilizado en el sector privado, lo que veíamos es que por nuestra parte como OIT no habíamos avanzado mucho en entender mejor ese concepto e intentar, digamos, ayudar un poco a su delimitación, ¿no? Egoístamente desde el equipo de discapacidad nos implicamos muy fuertemente en el estudio, porque una de las cosas que queríamos promover a través de este estudio era también una reflexión de que si una empresa aduce ser diversa e inclusiva, eso incluye la discapacidad, ¿no? Y lo que sabíamos era que, y hay algunas cifras que se manejan ahí, que bueno, es como que un 4% de las empresas que se autodefinen diversas, que tienen programas de diversidad e inclusión, solo un 4% de ellas incluyen a personas con discapacidad. Bueno, no sé si es el 4% o es más, pero sí es cierto que hay muchas empresas
que tienen un programa de diversidad e inclusión y es muy limitado en su ámbito, ¿no? Es básicamente, siempre suele tener género, a veces tiene elementos de tipo racial, digamos, a veces tiene el tema de orientación sexual bastante más presente que el tema de discapacidad, pero muchas veces la discapacidad está ausente en ese entendimiento de la diversidad e inclusión, ¿no? Con lo cual había un elemento, digamos, por el cual nos interesaba participar. Comenzamos el proceso identificando a una consultora con gran experiencia en este concepto, que había trabajado mucho con el sector privado y que además nos permitió un poco también a nosotros como equipo de la OIT empezar a tener una mejor comprensión del concepto, ¿no? Y digamos, las primeras cosas no que aprendimos porque más o menos ya lo sabíamos, pero que sí que ella nos ayudó a entender mejor fue diferenciar entre diversidad e inclusión, ¿no? Es decir, una entidad multinacional, global, o una entidad como la OIT, casi por definición somos diversos en cuanto a nuestra plantilla, ¿no? Tenemos personas de muchísimos países distintos, tenemos personas de distinta orientación sexual, a veces abiertas a ello, otras veces, dependiendo del país, pues no siendo abiertas a ello. Hay personas con o sin discapacidad, obviamente hombres y mujeres, y personas que digamos, su identidad de género no entra en esas dos categorías. Y personas con VIH, y personas de distintas edades, etcétera, ¿no? Con lo cual, la diversidad está ahí. Se puede hacer más para que nuestras plantillas sean aún más diversas. A veces los procesos de reclutamiento van más dirigidos hacia grupos mayoritarios, pero bueno, sí se consigue de alguna manera que haya cierta diversidad, ¿no? Que una entidad sea diversa no significa que sea inclusiva, es decir, y de alguna manera, aunque no hay definiciones cerradas ni de un concepto ni de otro, ella nos ayudó un poco a tener claro que una manera de medir la inclusión es realmente ver si cada persona dentro de su diversidad, que puede ser una diversidad múltiple, ahí entra un poco el concepto ahí de interseccionalidad, realmente puede traer al mundo de la empresa todo su ser, ¿no? O tiene que dejar fuera de la empresa algunas de sus dimensiones, ¿no? Es decir, si hay personas con una orientación sexual determinada piensan que su orientación sexual, que no es la mayoritaria, va a ser mal recibida en la empresa, pues no va a estar ocultando esa información. Si una persona con una discapacidad no visible piensa que el entorno empresarial no va a ver bien que ella tenga, por ejemplo, un tema de historial de enfermedad mental, etcétera, esa persona probablemente opte por no difundir, por no visibilizar su situación, ¿no? Lo mismo aplica el tema de personas viviendo con VIH, ¿no? Entonces, bueno, la inclusión, a diferencia de la diversidad, la inclusión requiere que una organización proactivamente genere un ambiente en el que todo el mundo se sienta con la confianza de ser quien es, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, digamos, un poco simplificada de definir inclusión, pero yo creo que sí es interesante tener clara la diferencia entre la diversidad y la inclusión. Y una empresa puede ser relativamente diversa en su composición, pero quizá puede no ser inclusiva. Y de eso, de alguna manera, fue el objetivo de esa encuesta, ¿no? Es decir, preguntar a esas 12.000 personas, sobre todo de países en desarrollo, porque eso lo que también teníamos claro era que ya los pocos estudios que existían y encuestas que había habido hasta ahora de diversidad e inclusión, la mayor parte de ellas se habían hecho pues, en Estados Unidos, en Canadá, en algún país europeo, pero había muy poca respuesta, muy poca encuesta o casi ninguna cubriendo países de América Latina, países de África, países de Asia, ¿no? Por lo cual también eso nos pareció interesante sacar, digamos, el concepto de diversidad e inclusión fuera, digamos, de los países donde hasta la fecha más se había hablado de este tema. Bueno, diseñamos una encuesta, y la encuesta anónima, obviamente, en la que se mandó de manera amplia
y abierta la respuesta a cualquier tipo de persona, pero sí le pedíamos a las personas que se distinguieran nos explicaran su posición dentro de la empresa, ¿no? Desde personal, digamos, más de a pie, personal de dirección medio y también personal en la cúspide, digamos, de la organización. Y eso ya veréis que fue importante el preguntarles a los que contestaban la encuesta su ubicación, digamos, en la pirámide organización. Es justo decir que los resultados de la encuesta nos sorprendieron bastante. Nos sorprendieron bastante porque a una pregunta muy general, que más o menos decía algo así como si la persona se encontraba incluida en su empresa siempre o la mayor parte del tiempo, el nivel de respuesta general, y no varía mucho por países, está viendo ahora mismo las cifras comparadas entre Argentina y Uruguay, porque tenemos perfiles específicos de ambos países. Lamentablemente está ahora solo en inglés, pero yo sé que muchos de vosotros domináis bien el idioma, con lo cual los podemos compartir. Casi en todos los países el nivel, digamos, de respuesta a esa pregunta general estuvo en torno al 80% de las personas que respondían a la encuesta. Es decir, un nivel bastante alto, más alto de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y además, cuando empezamos a analizar esa respuesta en función de la información demográfica que teníamos de las personas que habían respondido a la encuesta, vimos que apenas había diferencia entre hombres y mujeres, muy poca, realmente estadísticamente casi inexistente. Y lo mismo ocurría con cualquier otro concepto. Le preguntamos a las personas si su orientación sexual, si la querían descubrir, en aquellos países donde no está prohibido el tema, ¿no? Es decir, hay varios países donde no aplicamos esa pregunta, porque obviamente en un país donde ser homosexual, digamos, ser gay, está prohibido por ley, pues obviamente no tiene sentido hacer la pregunta, ¿no? Cualquier elemento demográfico por el que preguntamos no nos llevaba a ningún tipo de respuesta. Personas que se autoidentificaban como persona con discapacidad, su nivel de respuesta, su nivel, digamos, de satisfacción a nivel de inclusión en la empresa era muy parecido al de las personas sin discapacidad, cosa que nos sorprendió sobremanera. El único elemento en el que hubo diferencias estadísticamente significativas fue el elemento de en qué lugar de la organización se encuentra la persona. Es decir, tuvimos respuestas mucho más positivas en cuanto a la inclusión por parte de las personas que están en la cúspide de la organización, menos nivel de satisfacción, pero sí alto en los tres niveles, como ya decía, pero menos, un porcentaje bastante, una diferencia importante entre la cúspide y el nivel medio, y otra diferencia sustancial entre el nivel medio y el nivel bajo, ¿no? Es decir, simplificando podemos decir, pues el CEO de una empresa piensa que su empresa es muy inclusiva, el empleado de a pie parece que no tiene exactamente la misma visión de la empresa, ¿no? Pero eso fue realmente el único elemento donde realmente hemos visto grandes diferencias en esa pregunta global, ¿no? ¿Se siente usted satisfecho con su nivel de inclusión en la empresa siempre o casi siempre? Nosotros hicimos la encuesta en plena pandemia, ¿no? Y eso, de alguna manera, cuando hemos intentado entender por qué el nivel de satisfacción en general de los que han respondido a la encuesta es más alto que el que esperábamos y más alto que otras encuestas similares que se habían hecho en años anteriores por parte de otras entidades, pensamos en dos posibilidades. Y simplemente son hipótesis, ¿no? Una es que el momento de haberlo hecho durante la pandemia, ¿no? Porque nosotros, digamos, una de las colaboraciones que tuvimos en la implementación de la encuesta fue con la consultora PricewaterhouseCoopers, que tenía una experiencia permanente, digamos, de hacer encuestas de satisfacción de empleados para muchos de sus clientes, ¿no? Y lo que ellos nos compartieron fue que en el año 2021 y 2022, perdón, 2020 y 2021, es decir, en el pico de la pandemia, de pronto los niveles de satisfacción de los empleados de sus clientes habían subido
pero de una manera espectacular. Nunca antes habían visto un incremento tan sustancial. La explicación a la que llegamos, pero digo, es una hipótesis, es por un lado, es doble. Por un lado, muchas personas habían dicho, ¿cómo me voy a quejar yo ahora de la falta de inclusión en mi empresa cuando en un momento como el actual, donde mucha gente está perdiendo su puesto de trabajo, yo que sigo manteniendo mi puesto de trabajo y la empresa está haciendo el esfuerzo para ello, no me voy a estar además quejando de poca inclusión? Y segundo elemento, sí hemos visto que muchas empresas, y seguro que vosotros habéis hecho lo mismo, en el momento de la pandemia incrementaron programas dirigidos hacia la salud mental de sus empleados, el bienestar, obviamente políticas de conciliación de familia y trabajo. Es decir, hubo quizá más que en épocas anteriores un interés, un esfuerzo proactivo de las empresas en ayudar a sus empleados a sobrepasar el momento de la pandemia. Entonces, pensamos que esa combinación de factores explica en parte ese nivel alto, digamos, de satisfacción. El otro elemento que nosotros pensamos que puede haber incidido en ese nivel tan alto es también el nivel de expectativa que puede haber muchas veces en empresas, digamos, en países más en vías de desarrollo, ¿no? Y me explico y espero no ser malentendido. Nosotros hicimos, la encuesta también se hizo en Canadá, y de hecho Canadá, de los países en los que aplicamos la encuesta, fue probablemente, creo que el país donde los empleados tuvieron un menor nivel de satisfacción con su situación actual a nivel de inclusividad. Y nosotros pensamos que no es porque en Canadá las empresas sean menos inclusivas, probablemente incluso llevarán más tiempo, algunas de ellas por lo menos, con políticas de diversidad e inclusión, pero probablemente en ese contexto la expectativa de los trabajadores es una expectativa mayor que quizá en países donde el concepto de diversidad e inclusión es aún más reciente y donde quizá aún no la expectativa de los propios empleados o directivos todavía no está al máximo nivel posible, ¿no? Pero bueno, todas son hipótesis con las cuales digamos, intentamos explicarnos a nosotros mismos por qué los resultados que nosotros anticipábamos peores no habían tenido, habían sido bastante mejores de lo inicialmente previsto. Como decía, tenemos, creo que el informe ya está disponible en español, creo que ya no recuerdo ahora mismo, Fernando, si lo has compartido con los compañeros, pero bueno, ahora si no también lo puedo mandar por... en el chat el enlace, pero también lo que he hecho en preparación de la charla de hoy es también ver el perfil específico de Argentina y Uruguay y ver, no me ha dado tiempo comparar Argentina y Uruguay con los demás países, pero sí tengo una pequeña comparación entre Argentina y Uruguay. No hay grandes diferencias, yo creo que tampoco hay grandes diferencias con otros países, ¿no? Y esas cosas que acabo de comentar son muy similares también en los dos países. En Argentina y Uruguay, en ambos países, el nivel de respuesta fue relativamente parecido, ¿no? Incluso algo mayor en Uruguay, a pesar de ser un país con menos, significativamente menos población, el número de personas que respondieron fue algo mayor que en Argentina, con una distribución parecida a nivel de empresa mediana y grande. Eso se me olvidó comentar, también hay una muy buena diversidad entre empresa grande, mediana y pequeña, ¿no? Más o menos como un 50% en los dos países de empresa pequeña y un porcentaje similar de 40% empresa grande y un 15-20% de empresa. Una de las preguntas que hacíamos en la encuesta es si las empresas tenían una política de diversidad e inclusión, una política explícita. 57-51%, algo más en Argentina. Y lo que sí fue una de las cosas que salió del estudio subglobal es que obviamente que una empresa tenga una política de diversidad e inclusión no es una garantía de que luego en la práctica esa empresa sea diversa e inclusiva. Sí es cierto
cuando hacíamos las demás preguntas, que las empresas en las que había una política explícita de diversidad e inclusión tenían un mejor resultado en aquellas preguntas que de hecho medían esa parte de inclusión, ¿no? Con lo cual es un elemento importante. Preguntamos a las empresas, bueno, a las personas que respondían, preguntamos cuáles eran las acciones que más se habían implementado en su empresa a la hora de promover la diversidad e inclusión, ¿no? Tanto en Argentina como en Uruguay, más del 60% de las empresas tienen el concepto de cero tolerancia contra la discriminación. Es decir, ahí realmente un nivel bastante alto de eso. El nivel más bajo es formas de medir, digamos, la diversidad e inclusión. Es decir, todavía, y creo que es uno de los grandes retos que tenemos, todavía no hay mecanismos de rendición de cuentas e indicadores, o al menos si existen, no se aplican en muchas empresas, que realmente permitan medir ese grado de inclusión y permitir, digamos, comparar si con el tiempo esa situación va mejorando, ¿no? Hay muchas veces hay una insuficiente, digamos, las medidas que hay no están explícitamente recogidas y no hay mucha comunicación en torno de ellas. Eso, también ahí la respuesta generalmente está por debajo del 50%. Preguntamos a las personas que encuestamos sobre cuáles eran las 3 acciones más importantes a la hora que sus empresas deberían emprender a la hora de mejorar la diversidad y la inclusión. La número 1, tanto en Argentina como Uruguay, es que todo el mundo en la empresa tiene que ser corresponsable de ese compromiso con la inclusión, ¿no? Tiene que rendir en cuentas. El segundo concepto, también en los 2 países, por más de un 40%, es más transparencia, apoyo y acción en desafiar o combatir comportamientos inadecuados. Y el tercero, y ahí fue un poco distinto en el caso de Argentina. En el caso de Argentina se plantea una mayor proactividad en la contratación de personas provenientes de grupos infrarrepresentados en la empresa. Y en el caso de Uruguay se insistía más en una mayor flexibilidad en el horario de trabajo, es decir, un poco más pues, teletrabajo y esos conceptos que la pandemia nos ha traído, ¿no? Como decía antes, en esa pregunta general, por profundizar un poco más en esa pregunta general de inclusividad, con ese 75% en Uruguay y 81% en Argentina, el momento en el que analizamos por nivel jerárquico, en el caso de Uruguay, pues 69%, 69, 84 y 96%. Es decir, el 96% de la alta dirección piensa que se siente muy incluido o incluida en su empresa, versus el 69% del personal, digamos, más abajo. Sigue siendo un porcentaje alto, pero obviamente hay una gran brecha ahí, ¿no? A nivel, digamos, de cómo las personas se sienten tratadas por su empresa, de nuevo hay también una gran diferencia por nivel jerárquico. En general, todos se sienten relativamente bien tratados, pero esa experiencia varía mucho de un nivel a otro. Y por último, obviamente, al haber hecho la encuesta en plena pandemia COVID-19, algunas de las preguntas finales se referían al impacto de la pandemia y en los 2 casos, tanto un poquito más en Uruguay, perdón, un poco más en Argentina, un poco menos en Uruguay, hay claramente una respuesta que indica que hay una mayor expectativa de diversidad e inclusión por parte de los empleados y directivos a raíz de la pandemia, ¿no? Es decir, que digamos que salimos de la pandemia con una mayor expectativa por parte de todos, directivos, directiva media y trabajadores, de que las empresas tienen que hacer un mayor esfuerzo de diversidad e inclusión. Fernando, si te parece, dejaría ahí esa pequeña interpretación y presentación del estudio con
un intento, digamos, de ver en especial las respuestas específicas de Argentina y Uruguay, que ya, como digo, no presentan mayores diferencias con respecto a otros países, pero siempre es interesante, obviamente, tener los datos específicos de cada país. Entonces, bueno, no sé si habrá, yo creo que estoy a punto de agotar mis 30 minutos y ya veo a Francesc también ya conectado, con lo cual si hay alguna pregunta rápida, encantado de contestarla, pero bueno, aquí también ya se está haciendo tarde en este lado del océano, con lo cual tampoco me importaría desconectarme en unos minutos. Pero bueno, Fernando, te lo dejo a ti decidir. Gracias. Bien, Estefan, estamos por aquí, muy agradecidos por supuesto con tu participación, por lo que decías hoy al principio, como esta primicia, que la verdad que es un muy buen marco para, bueno, obviamente que nos alienta a conocer más sobre este estudio, que si te parece bien, dado que el documento ya nos fue compartido por la red, lo vamos obviamente a compartir con las diferentes empresas e interesados aquí a nivel de la Argentina y de Uruguay. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Estefan, agradecerte por tu participación en la tarde de hoy aquí en Uruguay y en Argentina. Sin lugar a dudas, sobre este material y sobre este insumo que me parece que es muy, pero muy importante y que de alguna manera marca un punto de inflexión, porque muchas veces, y esto lo sabemos porque yo lo que tenemos muchas veces es carencia de información o de datos sobre el estado de situación, así que creo que esto va a ser un aporte invalorable que va a haber otra oportunidad para poder compartirlo también con manera musical. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. No sé si tenía que responder algo a lo que has dicho, pero no, encantado de haberlo compartido. Como decía, en cuanto tengamos la fecha de la reunión de septiembre, donde se va a presentar también a nivel regional, compartiremos la fecha con vosotros y os invitaremos, obviamente, a también participar en ese acto, que será un poco más largo y que probablemente también habrá posibilidad incluso de profundizar algo más en el estudio, pero yo creo que sí, yo creo que es un estudio que nos ha permitido empezar a entender y a desmenuzar un poco ese concepto tan amplio y tan importante de la diversidad e inclusión, y creo que sienta las bases para que las empresas puedan, digamos, emprender acciones en esa dirección, y además empiecen a reflexionar sobre cuáles serían los indicadores que permitirían realmente mejorar su actuación. Ya sabes tú que lo que no se mide es como si no existiera, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eso va a ser importante, y es un ámbito en el que todavía hay bastante carencia de eso, y como decía al principio, ¿no? También es un ámbito en el que muchas veces hay un entendimiento muy limitado por parte de la empresa, ¿no? A veces algunas empresas con las que hablamos nos dicen, bueno, es que este año no vamos a trabajar en discapacidad, este año toca LGBTI, ¿no? Y el año que viene trabajaremos en discapacidad, y nosotros decimos, a ver, no. Si usted quiere ser diversa e inclusiva, todos los años tiene que tocar género, LGBTI, discapacidad, VIH. Esto no es una moda pasajera del año 2023-2024, no. Todos estos conceptos se tienen que abordar sistemáticamente siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en la pelea. Te pedimos con este aplauso. Por la invitación a presentar esto, y hasta la siguiente. Bien, vamos a continuar con el programa previsto con el cierre para la tarde de hoy, aquí en la sala Info, para este segundo congreso de capacidad y empresa.